Mesa de Contratación, el podcast de Gobierto en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida una vez más a Mesa de Contratación, el podcast que hace el equipo de Gobierto para profesionales de la contratación pública. Esta vez en una de estas ediciones de mi micropodcast que hacemos habitualmente, que son 10 minutos para no liarla, en la que tratamos de dar unos breves consejos para facilitar la vida a la gente que se dedica al siempre apasionante mundo de la contratación pública. Tengo aquí conmigo a mi amigo Juan Carlos Melián. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. Bueno, para ti buenos días, ¿no? Creo. Y esto es un podcast para cuando la gente lo oiga. O sea que buenas tardes, días, noches, lo que sea. Juan Carlos, que ya pasó por aquí para hablarnos en su momento sobre qué cambiaría la gente en la ley de contratos, viene a hablarnos de un tema que siempre da mucho juego y es la respuesta de los operadores económicos a las ofertas anteriormente conocidas como bajas temerarias, ahora anormalmente bajas, desproporcionadas o como sea. Juan Carlos, 5 o 6 cositas que entren en 10 minutitos para no liarla cuando a un operador económico le dicen que de qué va con esos precios. Muy bien, yo creo que coincidirás conmigo, Sergio, que la planificación es la principal amiga de los empresarios a la hora de presentarse una licitación. Y junto con la planificación, una de las virtudes que tiene la planificación es precisamente evitar las prisas y que podamos hacer nuestra oferta con tiempo suficiente para incluso preparar una explicación de nuestra oferta, si vemos que nosotros mismos apreciamos que la oferta puede estar incursa en algún momento, como puede ser identificada como una oferta anormal o anormalmente baja o desproporcionada, ¿vale? Es decir, que las empresas a la hora de redactar su oferta tienen que hacerlo de forma planificada y dentro de la planificación incluir hacer muy bien los números, porque después eso nos va a ayudar a la hora de dar explicaciones si nos piden explicaciones. ¿Sí? Vale, básicamente, las ofertas anormalmente bajas son aquellas que no cumplen determinados parámetros que se establecen en los pliegos, ¿vale? Se tiene que establecer en los pliegos qué parámetros han de cumplirse, a partir de qué parámetros se considera que una oferta es anormalmente baja o desproporcionada, ¿no? Antes se le llamaban ofertas temerarias, hacían referencia exclusivamente al precio, y ahora la cosa ha cambiado, bueno, y ahora tampoco, porque la ley ya tiene unos años, para que la oferta sea, el concepto de oferta anormalmente baja se entienda el conjunto de la oferta, en aquellos contratos que tienen como criterio de adjudicación una pluralidad de criterios, ¿no? En el caso de aquellos contratos que solo tienen el precio, pues solo nos iremos al precio. Importante, no se puede excluir a una empresa entendiendo que el órgano de contratación, la mesa de contratación entienda que hay que excluirla porque su oferta es temeraria, una oferta desproporcionada, no se puede excluirla sin un procedimiento, ¿vale? El procedimiento viene descrito en la ley y básicamente hago un requerimiento, la administración hace un requerimiento al empresario cuya oferta ha sido identificada como anormalmente baja, el empresario contesta, ahora diremos qué es lo que conveniente, cómo es conveniente contestar. La administración examina esa contestación y dicta una resolución admitiendo la oferta o excluyéndola, ¿no? En la exclusión, la administración tiene que ser especialmente escrupulosa a la hora de expresar los motivos por los cuales entiende que no está justificada la oferta que se presentó. Realmente el objetivo de las ofertas anormalmente bajas no es la exclusión automática, sino es aquella oferta que, porque no cumple determinados parámetros, se entiende que pudiera no ser cumplida por la empresa en el caso de ser adjudicataria, pues a esas empresas que han presentado esas ofertas identificadas como anormalmente bajas, hay que pedirle explicación. No vaya a ser que cuando
en el caso de ser adjudicatario, cuando haya que ejecutar el contrato, resulte que no ejecute más, que básicamente que nadie da duros a 4 pesetas, ¿vale? Eso es un poco o sea, la administración se tiene que cuidar muy mucho que a quien le adjudica el contrato realmente vaya a ejecutar. En relación a la justificación de la oferta, yo creo que aquí hay que tener una máxima presente. No hay que quedarse corto. Es importante extenderse en las explicaciones, no enrollarse, ¿vale? Sí, extenderse suficientemente en las explicaciones. ¿Qué es lo que me parece a mí fundamental? Me parece fundamental los números. Los números hablan por sí solos. Si tú explicas tu oferta desde el lado de los números, y eso me refiero no solo a la oferta económica, sino a todas las cuestiones de valor añadido que has incorporado en la misma, que participan en el resto de criterios de adjudicación. Si lo acompañas con números y eres capaz de explicarlo con números, yo creo que los números tienen en sí mismos son una verdad incontestable. Pues eso. Y después, en mi experiencia profesional, sí me he dado cuenta que quizás los empresarios no son conscientes de la importancia que tiene que explicar bien su oferta. Quizás porque muchas veces la hacen a la ligera. Es decir, si una oferta está seriamente redactada, es muy fácil de explicar porque el empresario antes ha elaborado los números, ¿vale? Pero si hacemos esa operación no se ha hecho, y se ha hecho al tuntún la oferta, y siento que por desgracia esa es una circunstancia que se da con frecuencia, pues bueno, pues si los números están hechos y la explicación la tenemos, hay que explicarlo todo, con detalle. Que quien nos lea nuestra explicación la comprenda e identifique como una oferta perfectamente ejecutable nuestra oferta, ¿vale? Que no haya ninguna sombra de duda sobre la misma. Decía que por mi experiencia lo que sí he notado es que el empresario suele tender a ser muy par con las explicaciones o a dar por sabido determinadas cuestiones. Y ya les digo que aquí no hay nada que dar por sabido, que hay que extenderse en las explicaciones y que las explicaciones, por supuesto, tienen que ser precisas y claras, nada de enrollarse y líos y tal. Si te preguntan o el requerimiento se refiere a determinadas circunstancias, tú contestas con toda la información que tengas sobre esa cuestión en relación con toda la oferta. Y si la razón intrínseca por la cual tu oferta es anormalmente baja o desproporcionada, por ejemplo, que recibes ayudas de Estado o que resulta que hace un tiempo compraste una empresa y esa empresa, con la compra de la empresa tuviste un stock de mercancía muy bueno. Bueno, pues eso hay que explicarlo de pe a pa, que se entienda a la perfección. Si no lo hacemos así, ¿qué es lo que puede suceder? Por desgracia, con frecuencia las administraciones contemplan el proceso de contratación como un proceso preventivo, en el que no quieren problemas. Entonces, ante una oferta anormal, por desgracia digo, la administración, si no tiene explicaciones concluyentes, ve abierta la puerta para excluirte de la licitación. Es decir, tú no tienes la capacidad de explicar completamente por qué tu oferta es más baja que la de los demás. Y digo la de los demás porque teóricamente no, porque así se ha establecido. Y además la doctrina lo ha confirmado, que los criterios en virtud de los cuales se ha de tener como una oferta anormal o anormalmente baja o desproporcionada, esos criterios tienen que ser establecidos en comparación con el resto de las ofertas. ¿Vale? Es decir, que por ejemplo ese criterio que digo en la mayor parte de los casos cuando hay pluralidad de criterios, por ejemplo, es decir, la oferta económica supera un 20% al precio base de licitación, supera no, es inferior a un 20%, pues entonces ya está impulsa en baja normal. Ese tipo de prescripción se ha considerado como irregular, es decir, realmente hay que establecerlo en relación al resto de las ofertas. Comparativa. Esa es la forma correcta desde el lado de la administración para establecer los parámetros de las ofertas normalmente bajas. Y decía que
yo creo que es la idea fundamental con la que hay que quedarse, es no racanear en los datos, no racanear en la información. El informe económico que se acompaña a nuestra explicación es fundamental. Si somos capaces de hablar por los números, Ya. las estamos poniendo, porque el objetivo de las ofertas normalmente bajas es que te den una explicación. Es decir, si esa explicación es convincente, pues Ajá. no te pueden excluir de la licitación, permanecerás en ella y con ella permanecerán tus oportunidades para poder ser adjudicatario de la licitación. Pero yo creo que quizás uno de los elementos fundamentales para que no haya problemas en la justificación de las bajas normales es empezar la casa por su cimiento. Por tu cimiento. Es decir, cuando te presentas a una licitación, no presentarte a la licitación al tuntún, ¿vale? Las licitaciones, las empresas licitadoras más prestigiosas lo son porque se presentan solo a las licitaciones que pueden ganar, por lo cual normalmente ganan la mayor parte de las licitaciones en las que se presenta, es decir, no disparan de manera indiscriminada, eligen el objetivo y van a por ese objetivo, lo hacen de forma programada, lo planifican muy bien y dentro de la planificación tienen siempre en cuenta la oferta que hacen, la oferta económica y la oferta en los criterios, el resto de criterios. Y si eso está bien hecho y está confeccionado la oferta, es decir, si tu oferta son 20 y esos 20 son los que son, porque has tenido en cuenta una estructura de costes muy rigurosa, con un margen que es el del mercado, y eso lo tiene muy bien controlado, la explicación después es una tontería. Bueno, una última cosa que sí es conveniente tener en cuenta. En el requerimiento que nos haga la administración, ¿vale? No es necesario simplemente es necesario que se sepa el por qué nos están pidiendo explicación, ¿vale? No es necesario que se reproduzca el artículo concreto de la ley que establece los parámetros en base a los cuales se deben pedir esas explicaciones. Muy bien. Entonces, es importante el plazo, ¿vale? Que nos den un plazo que además la ley identifica como adecuado. Es un plazo adecuado para que nosotros podamos dar nuestras explicaciones. Porque he leído en alguna información por ahí de 3 a 5 días. De 3 a 5 días dar las explicaciones. Sí. Claro. Según la complejidad de la oferta, ¿no? Y demás, claro. Bueno, pues vamos a recapitular, a ver si me he enterado bien. Lo primero y principal, la mejor respuesta viene cuando hemos trabajado bien desde el principio, hemos planificado bien la licitación, no tenemos prisa y tenemos una visión clara de por qué tenemos una estructura de precios, por qué no es un riesgo y cuáles son las condiciones que permiten que esa oferta sea viable. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que una respuesta o un requerimiento de este tipo de cláusula ya no responde, salvo que sea el caso concreto, exclusivamente a precios, sino que está en un conjunto, una pluralidad de criterios y que por lo tanto la respuesta debería ir en la línea de esa pluralidad de criterios y que no hay que quedarse corto, no hay que enrollarse, pero hay que ser detallado, explicar todos los puntos, a ser posible con los números, por ejemplo, evitar responder cosas como es que la economía de escala me lo permite, simplemente tienes que justificar matemáticamente por qué esa economía de escala es asequible, explicar bien la oferta y redactarla bien, identificar la integridad y las ventajas que te permiten desarrollar esa ejecución, no dar nada por sabido, porque la mesa de contratación no tiene por qué tener un conocimiento de cómo funciona la economía de una empresa, no responder con eco a la pregunta de ¿por qué pones este precio? Pues porque lo he puesto, sino que tienes que justificarlo. Hay que dar respuestas precisas con toda la información. Si has tenido ayudas del Estado, si tienes stocks, si has hecho economía de escala, si tu fórmula de precios, si tienes lo que sea, tienes que justificarlo. Tienes que responder pensando que normalmente este tipo de objeciones entran en una lógica preventiva de que la administración lo que no quiere es quedarse colgada con el contrato entre medias. Tiene que ser una respuesta concluyente
no hay que racanear en el empleo de los datos, sobre todo en la parte económica, y hay que tener en cuenta que se responde concretamente al requerimiento y no a una pregunta genérica de por qué está embarazado. Este requerimiento tiene un objeto concreto al que hay que responder y hay que hacerlo dentro del tiempo que es un tiempo razonable. Que no se nos pasen los plazos, pero que tampoco la prisa nos haga racanear o caer en alguno de los errores que hemos dicho antes. ¿Lo he pillado bien?